Cuando entré al jardín, Grace llevaba una gran bolsa de tierra desde el carro. Al agacharse, su fina camisa de algodón, floja y atada a la cintura, se deslizó hacia adelante. En ese instante, el amplio escote se abrió, revelando la suave curva de su pecho, ya no tan lleno como en sus 20, pero aún hermoso, delicado y difícil de apartar la mirada. Me quedé paralizado. Una oleada de calor me subió al rostro, con el corazón latiéndome con fuerza. Sabía que debía apartar la vista, y lo hice. Pero la imagen ya se había grabado en mi mente, una mezcla de vergüenza y una emoción nueva que empezaba a despertarse. Hola, me llamo Ethan Parker. Tengo 23 años. He vivido toda mi vida en un pequeño pueblo entre los bosques de pinos y los caminos de tierra roja de Carolina del Norte. Aquí, los veranos son abrasadores y los inviernos, cruelmente fríos, pero el ritmo de vida nunca cambia. Me despierto con el canto de los gallos de la casa de al lado y me acuesto escuchando a los grillos en la terraza. La gente dice que este lugar es tranquilo, pero para mí a veces es demasiado tranquilo, hasta el punto de resultar asfixiante. Mi trabajo no tiene nada de especial. Soy obrero de la construcción en una pequeña cuadrilla local. Todos los días termino cubierto de polvo de cemento. Tengo las manos y los pies llenos de callos por la madera y los clavos, y los hombros siempre doloridos por cargar materiales pesados. La verdad, este trabajo no tiene nada de glorioso. No es algo que uno presuma en redes sociales, pero me da para pagar el alquiler, la cena y algo de gasolina para mi vieja camioneta. A menudo escucho que la gente dice que soy impulsivo. Tal vez tengan razón. Rara vez pienso con anticipación. Suelo dejarme llevar por lo que siento, aunque prefiero llamarlo coraje. Coraje para decir lo que pienso. Coraje para ayudar a los demás cuando lo necesitan. Coraje para no temer a cometer errores, porque los errores se pueden corregir. Eso es todo. Sin embargo, aún hay un vacío en mi interior que cuesta llenar. Una sensación de vacío, como si estuviera esperando que algo distinto irrumpiera en esta vida tan aburrida. Quizás sea ese vacío lo que me hace fijarme en la casa al final de la calle Willow. Esa casa a la que todos miran al pasar. No porque sea grande o lujosa. Al contrario, es bastante sencilla. La pintura ya ha perdido color con los años, pero el jardín delantero siempre está en plena floración. Rosales, lavanda, margaritas, cada flor de un color distinto, combinándose como un cuadro primaveral en pleno verano abrasador. No sé quién cuida ese jardín. Solo sé que sus manos son más pacientes y meticulosas que las de cualquier otra persona del pueblo. No imaginaba que la dueña de ese jardín, y de los mayores cambios en mi vida, aparecería justo cuando menos lo esperaba. El día comenzó como cualquier otro. El sonido de martillos, sierras y camiones de construcción resonaba en la pequeña calle. Nos habían contratado para reparar el tejado de una casa antigua, justo al lado de la del jardín resplandeciente. Recuerdo haber levantado la vista mientras me limpiaba el sudor de la frente, y fue entonces cuando vi por primera vez a la dueña de la Casa de las Flores. Estaba de pie junto a la valla blanca, con un sombrero de paja de ala ancha que le cubría parte del rostro, pero no ocultaba su largo cabello castaño oscuro. La luz del sol se filtraba entre los árboles, bañando su figura con un resplandor suave, casi nostálgico. No era joven, claro, quizá unos 50. Pero sus ojos tenían una belleza que nunca había visto antes. Profundos, algo cansados, pero extrañamente cálidos. La llamaban Grace Whitmore. Había oído de pasada que vivía sola desde hacía años, tras la muerte o desaparición de su marido. Nadie lo sabía con certeza. Algunos susurraban que tenía una hija, pero que se había ido. En cualquier caso, Grace seguía cuidando el jardín más hermoso de la calle, como si esa fuera su forma de combatir la soledad. Ese día, Grace salió al jardín a regar las flores. Yo fingía concentrarme en el trabajo, pero mis ojos no dejaban de buscarla. Cada uno de sus movimientos era lento y cuidadoso, igual que el amor con el que cuidaba cada planta. Había en ella una quietud tal que hasta el ruido del sitio de construcción parecía desvanecerse. No me atrevía a hablarle. Solo me quedaba allí, a cierta distancia, secándome el sudor con el borde de la camiseta y preguntándome por qué alguien como ella vivía en un sitio tan triste.
Aquella tarde, el calor era inusualmente intenso. Nubes grises se acumulaban en la distancia, anunciando una lluvia tardía de verano. Mi cuadrilla estaba descargando tablones grandes del camión hacia la obra. La calle Willow, normalmente silenciosa, estaba llena de motores rugiendo y gritos de obreros cargando materiales. Estaba concentrado cargando un tablón largo con mis compañeros cuando oí un crujido seco. Justo después, un fuerte golpe contra la valla blanca a mi lado. El cerco de madera se inclinó peligrosamente hacia el jardín lleno de flores. ¡Mierda! Solté en voz alta, respirando entrecortadamente al ver que una parte de la valla de grasa se había roto. Solté rápidamente el tablón que llevaba y corrí a ver qué había pasado. Al otro lado de la valla, Grace había salido al porche. Detuvo la mirada en el trozo de madera roto y luego me miró. No parecía enfadada. No protestaba. Solo me miraba con cansancio y un leve asombro. Lo siento, la valla se rompió por culpa de nuestro camión, dije, intentando sonar tranquilo, aunque con un toque de preocupación. Tenía la voz algo ronca por haber trabajado todo el día bajo el sol. Grace negó levemente con la cabeza, abrazándose a sí misma, como si buscara consuelo. No pasa nada. Solo es una valla, respondió con voz baja y profunda, más como si se hablara a sí misma que como si me respondiera a mí. Me acerqué, agachándome para examinar la rotura. Varias tablas estaban sueltas, con astillas esparcidas por el césped. Puedo arreglarla ahora mismo. Solo necesito unos clavos y un martillo, dije, levantando la vista hacia ella para pedir permiso. Ella vaciló un momento, sus ojos mostraban algo de confusión, pero luego asintió con suavidad. Si no te importa, dijo, con una voz lenta y un poco insegura, como si no estuviera acostumbrada a dejar entrar a nadie en su espacio. Sonreí con calma, para tranquilizarla. No. No es ningún problema. Me llamo Isen. Solo coincidí contigo y quise ayudarte. Intenté sonreír con suavidad, esperando aliviar la tensión. Grace, dijo ella en voz baja, y luego giró la cara, como temiendo que mi mirada se alargara demasiado. Nos quedamos en silencio unos minutos. El único sonido era el de los martillazos y los insectos de la tarde. Fui al camión de la obra, corté unas maderas para que encajaran en la valla y llamé a Grace para que sujetara un extremo mientras yo clavaba los clavos. Sujétalo fuerte, le dije, con un leve tono de urgencia mientras colocaba la tabla en su sitio. Grace asintió. Sus manos, pequeñas pero endurecidas por el trabajo, sujetaron el extremo de la tabla. Yo sostenía el otro. Al levantarla los dos, nuestros dedos se rozaron sin querer. Fue solo un segundo, pero suficiente para que el corazón me diera un vuelco. Su mano estaba caliente, pero temblaba. Y, por alguna razón, sentí como me ardía la cara. Grace retiró su mano levemente, como si hubiera tocado algo demasiado íntimo. Perdón, susurró, su voz apenas audible. El tono me dejó momentáneamente confundido, y a la vez conmovido, como si hubiera despertado algo dentro de mí. No pasa nada, negué con la cabeza, sonriendo para tranquilizarla. Déjame sujetarlo yo, dije rápido, como para llenar el silencio. Seguimos reparando la valla en silencio. Yo intentaba concentrarme en el trabajo, pero mi mente no dejaba de volver al momento en que nuestras manos se tocaron. No era el cosquilleo superficial que había sentido antes con chicas más jóvenes. Esto era distinto, más profundo. Difícil de nombrar. Había algo en Grace, su serenidad, sus ojos llenos de tristeza, que me daban ganas de protegerla, de conocerla mejor. Cuando clavé el último tablón, me alejé un paso, secándome el sudor de la frente. Volveré mañana para reforzarlo. Hoy solo fue un arreglo temporal, dije con voz suave, pero decidida. Grace miró la valla recién levantada y asintió levemente. Gracias, Isen, dijo, esta vez pronunciando mi nombre. Su voz sonaba más cálida, como si la distancia entre nosotros se hubiera acortado un poco. Recogí mis herramientas y regresé al sitio de construcción, pero la imagen de su mano y de sus ojos al decir perdón seguía rondando en mi mente. Era extraño. Solo había sido un pequeño roce, pero mi corazón estuvo alterado toda la tarde. Esa noche, tumbado en la cama,
Con el zumbido de los insectos filtrándose por la ventana, no podía dejar de pensar en el jardín lleno de flores, y en la mujer de los ojos tristes. No sabía por qué me importaba tanto, pero si sabía una cosa, quería volver a verla. Y quizá, solo quizá, aquello era el comienzo de algo que jamás habría imaginado. No fue mi intención escuchar. De verdad. Aquella tarde, tomamos un descanso temprano porque empezaba a llover. Todos en el equipo se habían ido ya a casa. Yo me quedé solo recogiendo unos tablones en la esquina del patio. Al pasar frente a la casa de Grace, oí una voz que salía de una ventana entreabierta. Era su voz, más profunda y ronca de lo habitual. No, estoy bien. El médico dice que mi corazón puede soportarlo. Solo no debo exigirme demasiado. Me detuve, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Enfermedad del corazón? No te preocupes por mí. Solo vive tu vida. No quiero ser una carga para nadie. Escuché un suave sollozo. Tragué saliva. Por un momento, sentí como si todo el jardín se hubiera quedado en silencio, excepto ese sonido ahogado. No debería haber escuchado, pero mis pies parecían clavados al suelo. Ella colgó con un suspiro largo y pesado. Luego, silencio. Retrocedí un poco, con miedo de que se diera cuenta de que yo estaba cerca. De camino a casa, la mente me iba a 1000 por hora. Quería hacer algo, lo que fuera. Pero sabía que la enfermedad era algo privado. No podía simplemente preguntar. Pero si me quedaba callado, ¿seguiría ella sufriendo sola? Esa noche, la lluvia golpeó fuerte el tejado. Yo no pude dormir, pensando en los ojos tristes de Grace junto a la valla. Resultó que, tras esa calma, se escondía un corazón débil, en todos los sentidos. Y por alguna razón, eso me hizo desear estar más cerca de ella. Al día siguiente, usé como excusa revisar la valla para volver a pasar por allí. Grace estaba sentada en los escalones, con una taza de té en la mano. El jardín estaba bañado por la luz matinal. Las margaritas amarillas se mecían con el viento. «Buenos días», dije, intentando sonar casual. Mi voz temblaba un poco de los nervios. Grace levantó la vista y asintió levemente. «Hola, Isen», respondió, su voz tan ligera como el rocío de la mañana. Di un paso hacia adelante, fingiendo revisar las tablas. La valla está bien, pero noté que el grifo del jardín tiene una fuga. Si quieres, puedo arreglarlo. Hablé con tono moderado, evitando que se notara que solo buscaba una excusa para quedarme. Grace frunció el ceño levemente, con los ojos algo desconfiados. «No hace falta. Estoy acostumbrada», dijo en voz baja, dejando la taza sobre el escalón. «No me llevará más que unos minutos», añadí, intentando sonar ligero. «Además, es gratis. Considéralo una compensación por cuando el camión rompió la valla». Sonreí con un tono medio en broma, esperando aliviar la tensión. Ella guardó silencio un largo momento y luego suspiró. «Haz lo que quieras», dijo Grace, como quien se resigna a sí misma. Rápidamente tomé la caja de herramientas. La fuga del grifo era peor de lo que pensaba. El agua goteaba sin parar, humedeciendo la tierra junto a las flores. Me arrodillé para repararlo, mientras Grace se quedaba cerca, observando en silencio. Sentía su presencia detrás de mí, lo que me ponía nervioso y, al mismo tiempo, me resultaba extrañamente reconfortante. Podía oír claramente su respiración suave, y el tenue aroma a lavanda de su camisa que el viento mecía. Cada vez que giraba la cabeza, nuestras miradas se encontraban, y se apartaban rápidamente. Al terminar, probé el grifo. El agua salió fuerte y constante. «Listo», dije, mirándola con una leve sonrisa. Grace asintió ligeramente. «Gracias», respondió. Su voz era suave, pero sus ojos, aún más suaves que antes. Estaba a punto de irme, pero noté el viejo columpio de madera en la esquina del jardín que se mecía con un leve crujido. «También hay que apretar los tornillos de este», solté sin pensar al ver el columpio mecerse con el viento. Grace se mostró ligeramente sorprendida. «Vaya, sí que te fijas», dijo, y por primera vez oí un matiz de picardía en su voz. Las comisuras de sus labios se curvaron apenas. «Es mi trabajo», respondí riendo, arremangándome con una sonrisa ligera.
Sentí el corazón más liviano al verla sonreír por primera vez. Después de terminar de arreglar el columpio, noté que el buzón del porche también estaba torcido, con las bisagras a punto de soltarse. Miré a Grace, esperando su opinión. Este también está roto, dije señalando hacia el porche, con voz suave, esperando su reacción. Grace se acercó, observó el buzón y suspiró con suavidad. Supongo que ya va siendo hora de arreglarlo, respondió con una mezcla de resignación y aceptación en la voz. Sonreí y me puse manos a la obra. Mientras martillaba los clavos, Grace se quedó a mi lado. Sus dedos rozaban distraídamente el marco de madera de la valla que habíamos reparado el día anterior. El cansancio inicial había desaparecido, y el ambiente entre nosotros se había vuelto más cálido. No hacían falta palabras, bastaba con su presencia tranquila. Cuando terminé, ya era entrada la tarde. El sol se filtraba entre los árboles, tiñendo el cabello plateado de Grace de un color cobrizo cálido. Ella me sonrió levemente, una sonrisa fugaz, pero suficiente para detenerme el corazón. Gracias, Isen, dijo con voz suave, esta vez mucho más cálida. No es nada. Me gusta ayudarte, respondí, rascándome la nuca, algo avergonzado. Grace no dijo nada más, pero su mirada fue más amable que cualquier agradecimiento. Al día siguiente volví, con la excusa de revisar los tornillos de la valla. En realidad, solo quería verla. Al entrar al jardín, Grace estaba cargando una gran bolsa de tierra desde el carro. Al inclinarse, su fina camisa de algodón, atada flojamente a la cintura, se deslizó hacia adelante. En ese instante, el amplio escote se abrió, revelando la suave curva de su pecho. Ya no tan firme como en sus 20, pero aún hermosa, delicada, y difícil de apartar la mirada. Me quedé paralizado. Una oleada de calor me subió al rostro, el corazón me latía con fuerza. Sabía que debía apartar la vista, y lo hice. Pero la imagen ya se había grabado en mi mente, embarazosa, y a la vez despertando algo nuevo. Grace levantó la mirada, justo cuando yo la apartaba con torpeza. Se detuvo un momento, pero no me reprochó nada. Solo se ajustó la camisa con suavidad y sonrió levemente. Una sonrisa extraña, un poco tímida, pero también aceptando. Esta bolsa de tierra pesa demasiado, dijo con un deje de agotamiento en la voz. Déjame ayudarte, respondí más rápido de lo que pretendía, con la voz teñida de vergüenza. Me acerqué, y mis manos tocaron la bolsa justo al mismo tiempo que las suyas. El contacto con su piel, cálida y suave, hizo que mi corazón volviera a acelerarse. Intenté mantener la compostura, pero el leve temblor de mi mano me delató. Levantamos la bolsa juntos y la colocamos de nuevo en su sitio. Al terminar, me quedé quieto unos segundos, intentando recuperar el aliento. Grace también permanecía en silencio. Su mirada evitaba las flores, pero las comisuras de sus labios se curvaron levemente, como si supiera lo que pasaba por mi mente, y hubiese decidido no mencionarlo. Ese momento marcó algo distinto. Lo que sentía ya no era solo compasión por una mujer solitaria. Se había transformado en una vibración masculina, confusa, profunda, y un deseo de acercarme a ella más que nunca. Esa noche, de vuelta en mi cuarto, me tumbé mirando al techo. La imagen de Grace inclinándose, su cabello cayendo hacia un lado y sus curvas asomando al sol de la tarde, se repetía una y otra vez en mi mente. Me sentía avergonzado por lo que sentía, pero incapaz de negarlo. Por primera vez, deseaba de verdad conocer a esa mujer. No solo con el corazón, sino con todo mi ser. Aquella tarde el cielo estaba nublado. Las nubes espesas se amontonaban sobre la calle Willow. Había terminado una jornada larga y agotadora, pero sentí que debía pasar por la casa de Grace, sin razón aparente. Al llegar a la verja, oí el sonido metálico de algo cayendo, y una respiración entrecortada desde el jardín. El corazón me dio un vuelco. Abrí la verja de golpe y corrí hacia adentro. La escena me heló la sangre. Grace estaba de rodillas junto a una pala caída, una mano en el pecho, la otra apoyada en el césped. Su rostro estaba pálido y el sudor le perlaba las sienes. «Grace», grité, con la voz temblorosa de puro pánico. Ella intentó alzar la vista, los labios apenas moviéndose. «Estoy bien»,
susurró, su voz rota, sin fuerza alguna. No, no lo estás. Me arrodillé junto a ella, una mano en su hombro y la otra buscando el móvil para llamar al 112. Con la voz entrecortada, pero firme, hablé con el operador, di la dirección y la condición de la paciente. Mientras esperábamos la ambulancia, llevé a Grace a la sombra del porche. Su corazón latía rápido y de forma errática. Su respiración era superficial. Le sujeté la mano con fuerza, intentando tranquilizarla. Respira hondo. Estoy aquí. Mi voz era suave pero urgente, esperando que pudiera oírme a través del SOC. Grace asintió levemente, con lágrimas acumulándose en los ojos. No quiero que nadie se entere de esto, susurró con voz quebrada. Ya es tarde, respondí, apretando su mano con delicadeza. Lo importante ahora es que estés bien. Mi voz era baja, pero decidida, como si quisiera calmar mi propio miedo. La sirena de la ambulancia sonó a lo lejos. Pocos minutos después, una enfermera apareció y colocó a Grace en la camilla. Corrí tras ella, sin pensar en nada más que estar a su lado. En la habitación blanca del hospital, el fuerte olor a desinfectante impregnaba el aire. Grace yacía en silencio, con una vía intravenosa en el brazo. Cuando el médico salió, acerqué una silla y me senté junto a la cama. Ella abrió los ojos, y me miró. Eran débiles, pero seguían siendo tan profundas como la primera vez que las vi. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó con voz apagada. ¿De verdad crees que podría irme?, respondí, forzando una pequeña sonrisa a pesar del pánico. Grace giró la cabeza hacia la ventana. No quiero que nadie se preocupe por mí. Mi corazón está muy débil, Isen. Eso dijo el médico. No estoy segura de cuánto tiempo me queda. Su voz se desvaneció, y luego se quedó en silencio. Le tomé la mano, con suavidad pero firmeza. No tienes que pasar por esto sola, dije despacio, cada palabra clara. Estaré aquí, pase lo que pase. Grace me miró, sus ojos brillaban húmedos. Negó con la cabeza, esbozando una sonrisa forzada. Eres joven. No desperdicies tu tiempo en alguien como yo. No digas eso, respondí de inmediato, con la voz cargada de emoción. La edad no importa. Lo que importa es que quiero estar aquí. Quiero estar contigo. En ese momento, no sabía lo que traería el futuro. Solo sabía que no podía alejarme. Y cuando su mano apretó suavemente la mía, supe que, al menos por ahora, había aceptado mi presencia en silencio. Grace fue dada de alta unos días después. El médico le dijo que evitara esfuerzos, pero yo sabía que se entristecería si se quedaba sin hacer nada. Así que se me ocurrió una idea, reconstruir el jardín tal como ella lo había soñado. Un lugar hermoso, tranquilo, para que lo disfrutara cada día. Dijiste que querías más girasoles y lavanda, ¿verdad?, le pregunté mientras la llevaba en coche a casa. Mi voz sonaba entusiasmada, esperando que aceptara. Grace se sorprendió ligeramente. ¿Te acuerdas? Lo recuerdo todo, respondí con voz firme. Quiero hacerlo realidad para ti. Al principio, Grace se negó, diciéndome que no me molestara. Pero tras insistir un poco, al fin aceptó. No participaba físicamente, solo se quedaba de pie, dando indicaciones, dejando que yo hiciera el trabajo pesado. Durante los días siguientes, pasamos tiempo juntos en el jardín. Yo cavaba la tierra, mezclaba el abono, y Grace se sentaba en una silla de madera, señalando de vez en cuando dónde plantar cada flor. La luz del sol de principios de verano bañaba su cabello, haciendo que los mechones plateados brillaran como hilos de seda. Una tarde, mientras cargaba una gran maceta con tierra, Grace se levantó para ayudar. No tienes que hacerlo todo tú solo, dijo, con un deje de culpa en la voz. Estoy acostumbrado, respondí sonriendo, aún con la maceta entre las manos. Al menos déjame sujetarla contigo, insistió, acercándose. La levantamos juntos. Pero justo al hacerlo, Grace pisó una pequeña piedra. Perdió el equilibrio y su cuerpo se inclinó hacia atrás. Grace, grité, soltando la maceta y sujetándola por instinto. Rodeé su espalda con los brazos, y todo su cuerpo cayó contra mi pecho. En ese momento,
Sentí mi corazón desbocado y su aliento caliente sobre mi cuello. El aroma de lavanda de su cabello se mezclaba con el de la tierra y el sol de la tarde. Un aroma inolvidable. Grace estaba confundida. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo cerca que estábamos. Podía sentir cada respiración. Su rostro estaba apenas a unos centímetros del mío. Y en su mirada, por primera vez, vi algo más que timidez, vi expectación. ¿Estás bien?, preguntó, con voz temblorosa. Estoy bien, respondí. Pero tú no, repliqué, sin soltarla. Mi voz estaba entrecortada, por el miedo y la emoción. Permanecimos así unos segundos, luego nos separamos, evitando mirarnos. Pero los dos sabíamos que ese momento lo había cambiado todo. Ya no éramos solo vecinos o ayudantes. Algo nuevo se había colado entre nosotros, más profundo, más real. Después de aquella caída, me propuse no dejar que Grace hiciera ningún esfuerzo. Pero ella insistía en ayudar, aunque solo fuera para plantar o regar. Trabajamos juntos día tras día, bajo el sol cálido de principios de verano y la brisa fresca de las tardes. Me di cuenta de una cosa: cada vez que Grace sonreía, aunque fuera un instante, el jardín parecía iluminarse. Y cada vez que guardaba silencio, con la mirada perdida en la distancia, sentía ganas de preguntarle, de disipar esa tristeza callada. Una tarde, al terminar la última fila de lavanda, retrocedimos para contemplar el resultado, una franja larga de flores moradas, entremezcladas con girasoles amarillos brillantes al fondo. «Es precioso», exclamé, con orgullo en la voz. Grace sonrió suavemente, pero de forma sincera. «Has hecho algo que yo solo podía soñar». «No fui yo», dije, mirándola. «Fuimos nosotros». Grace se giró, captando mi mirada. Ambos guardamos silencio unos segundos. Un silencio que no era incómodo, sino significativo. Luego asintió levemente, se volvió de nuevo, pero vi cómo las comisuras de sus labios se curvaban apenas. Ese jardín era más que flores. Era un testimonio del cambio en nuestra relación. De extraños a amigos cercanos. De la reserva a la confianza. Esa noche, Grace tuvo que volver al hospital para un chequeo rutinario. El médico quiso mantenerla unos días. Ella se mostró triste, no por el hospital, sino porque se perdía justo el momento en que el jardín estaba recién terminado. No quería verla triste otra vez. Así que se me ocurrió algo atrevido: llevarle el jardín, o al menos su esencia, al hospital. Preparé en secreto una manta de cuadros, unas pequeñas luces LED, una cesta de comida sencilla, bocadillos, fruta y 2 botellas de limonada fría. No le dije nada a Grace. Solo le pedí que saliera al patio trasero del hospital aquella noche. Cuando apareció, vestida con un fino jersey gris y una bufanda ligera, casi se me detuvo la respiración. Bajo la tenue luz amarilla del patio del hospital, seguía siendo hermosa, una belleza madura, serena, de esas que uno podría mirar para siempre. «¿Qué haces aquí?», preguntó Grace, con la voz llena de sorpresa y curiosidad. «Te he invitado a un picnic», respondí, extendiendo la manta sobre la hierba. Mi voz era un poco nerviosa, pero intenté mantenerme tranquilo. Grace soltó una suave risa, rara, y por eso la adoré tanto. Allí, en el patio del hospital, me miró con los ojos brillando de alegría. «¿Donde hay estrellas, hay picnic?», preguntó. «Exacto», respondí, sentándome, con un tono deliberadamente humorístico. Ella se sentó despacio a mi lado. Abrí la cesta y le ofrecí una fresa roja y madura. La tomó, la mordió suavemente, y sus labios se tiñeron apenas de rojo. En ese momento, tuve que apartar la mirada, para que mis ojos no revelaran todo lo que sentía. El cielo nocturno estaba despejado. El firmamento de Carolina del Norte se extendía vasto, repleto de estrellas. Nos tumbamos uno junto al otro sobre la manta, en silencio, mirando el cielo durante largo rato. «Hace mucho que no veía las estrellas así de hermosas», susurró Grace, su voz como viento de noche. «Yo también», respondí en voz baja. «Pero seguro son aún más bonitas contigo tumbada a mi lado». Grace giró el rostro para mirarme, sus ojos llenos de sorpresa, pero sin reproche. Solo silencio. Y en ese silencio,
Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Isen, dijo mi nombre, su voz suave pero profunda. ¿No tienes miedo? ¿Miedo a qué? Pregunté, sin apartar la mirada del cielo. ¿Miedo a encariñarte con alguien como yo? Alguien con un futuro incierto. Su voz temblaba ligeramente. Giré la cabeza, mirándola directamente a los ojos. Solo hay una cosa que me daba miedo, dije despacio, cada palabra clara. Tener que callarme que quería estar contigo, y un día lamentar ese silencio. Grace no dijo nada, pero sus ojos estaban húmedos. Se volvió hacia el cielo, y vi cómo su mano se acercaba lentamente a la mía. Contuve la respiración. Yo también extendí la mía, no para sujetarla, solo para mantenerla cerca. Una distancia mínima, pero entre ambas corría una corriente leve, clara. Yacimos así, sin tocar nuestras manos, pero sintiendo el calor del otro bajo el cielo estrellado. Por primera vez comprendí que lo que sentía por Grace ya no era compasión ni curiosidad. Era amor. Real, profundo, imposible de negar. Desde aquella noche bajo las estrellas, supe que todo había cambiado. No necesitábamos decirlo, pero el silencio entre Grace y yo ya contenía más que 1000 palabras. Quería tomarle la mano. Quería abrazarla. Y, sobre todo, quería que supiera que la amaba. Pero desde ese día, comencé a ver vacilación en los ojos de Grace. Evitaba mirarme por mucho tiempo. Evitaba que estuviéramos demasiado cerca. A veces la sorprendía mirando en silencio el jardín, y cuando notaba que yo la observaba, apartaba la mirada rápidamente. No soportaba esa distancia ambigua. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y el jardín se teñía de amarillo, decidí hablar. Grace estaba podando flores marchitas. Su largo cabello atado con suavidad, con algunos mechones plateados ondeando al viento. Me acerqué. Tenía las manos temblando ligeramente, pero el corazón decidido. Grace, la llamé con suavidad. Ella levantó la mirada. Sus ojos profundos me observaban con sorpresa y cierta cautela. ¿Qué pasa, Isen? Su voz era suave, pero contenida. Tragué saliva. El corazón me latía rápido. Tengo algo que decirte, respiré hondo. Y no aparté mis ojos de los suyos. Grace guardó silencio, esperando. La luz del atardecer acariciaba su rostro, suavizando las líneas de las comisuras de sus ojos. Estaba preciosa. Y era desgarrador. Te amo, dije, con voz suave pero clara. No es compasión. No es algo pasajero. Es real. Te amo. Todo quedó en silencio. Solo se oía el viento agitando la lavanda, y los latidos de mi corazón. Grace negó con la cabeza levemente, esbozando una sonrisa tenue, más triste que feliz. Isen, eres joven. No lo entiendes. Sé lo suficiente como para saber lo que siento, repliqué al instante, con la voz temblorosa por la emoción. Te arrepentirás, dijo Grace, dejando las tijeras en el suelo. Algún día querrás una familia, hijos, alguien que te acompañe para siempre. Yo no puedo darte eso. Solo puedo darte tristeza. Su voz se quebró al final, como si intentara contener las lágrimas. No me importa el futuro lejano, dije, dando un paso hacia ella. Me importa el presente. Y hoy quiero estar contigo. Mi voz era urgente, como una súplica. Grace se volvió, con los hombros temblando. No hagas esto, Isen, susurró. No me lo pongas más difícil. He perdido demasiado. No soportaría volver a hacer daño a alguien. Se dio la vuelta para marcharse. Le tomé la muñeca, con suavidad, sin apretar, solo lo justo para detenerla. No me has hecho daño, dije con la voz ahogada. Lo que me duele es verte alejarme. Grace se detuvo, pero no se volvió a mirarme. Lo siento, susurró. No puedo. Mi mano se deslizó de su muñeca. Ella se marchó. Su silueta delgada desapareció tras la puerta. Yo me quedé en medio del jardín, sintiendo que el mundo se había quedado en silencio. La lavanda se mecía con el viento, pero ya no podía oírla. Solo quedaba el vacío, y una determinación más fuerte que nunca. No me rendiría. No importaba cuántas veces me rechazara. Yo estaba allí.
No la dejaría enfrentarse a todo sola. Desde ese día, Grace casi desapareció de mi vida. No respondía a mis mensajes. Ni siquiera abría la puerta cuando pasaba a verla. Desde lejos, podía ver su silueta tras las cortinas, pero cuando la llamaba, se retiraba en silencio. El jardín que habíamos cuidado juntos empezó a marchitarse. La lavanda se volvió gris. Los girasoles se inclinaban con el viento. Al ver eso, sentí que no solo morían las flores, algo dentro de mí también. Cada noche pasaba por su casa, esperando ver la luz de la cocina, una sombra en la ventana. Pero cada vez, solo encontraba oscuridad. Hasta que una noche no pude más. La inquietud no me dejaba dormir. Afuera lloviznaba. El viento silbaba entre los árboles. Las ventanas crujían como suspiros. Me puse el impermeable, salí a la calle y me dirigí directamente a casa de Grace. La verja estaba entreabierta. Las luces de la casa apagadas. Grace, la llamé. Nada. Mi corazón latía con fuerza. Grace. Golpeé más fuerte, casi gritando. Silencio. Empujé la puerta. Estaba sin cerrar. Al entrar, casi me quedé paralizado. Grace yacía tendida en el suelo del salón. Su rostro estaba pálido. Sus labios, sin color. Grace. Corrí hacia ella, arrodillándome a su lado. No, no, no. Mi voz temblaba, se me ahogaba en la garganta. Comprobé su respiración. Débil, pero seguía ahí. Sentí que el corazón me iba a estallar. Llamé al 112. Las manos me temblaban tanto que casi se me cayó el teléfono. Emergencia. Mujer, unos 50 años. Antecedentes de cardiopatía. Inconsciente. Le cuesta respirar, grité al teléfono, la voz quebrada por el pánico. Mientras esperábamos la ambulancia, le sujeté la cabeza sobre mis piernas. La lluvia que empapaba mi camisa goteaba sobre su rostro, mezclándose con su sudor frío. Susurré, con la voz rota. No puedes dejarme, ¿vale? Aún no te he dicho. Aún tengo que demostrarte cuánto mereces ser amada. Mi mano temblaba al apretar la suya. No era por emoción esta vez, era una súplica. Un claxon sonó fuera. La puerta se abrió de golpe. Los sanitarios entraron corriendo. Les ayudé a colocar a Grace en la camilla y corrí tras la ambulancia. En el interior blanco y brillante del vehículo, me senté junto a ella, apretando su mano con fuerza. Cada pitido del monitor me hacía contener el aliento. Rezaba para que no se detuviera. Mientras el vehículo avanzaba bajo la lluvia, me di cuenta de algo, ya no estaba fuera de esta historia. Había elegido entrar, pasara lo que pasara. Esa noche, en la sala de espera del hospital, me senté solo. La ropa empapada, las manos todavía temblorosas. El olor a desinfectante, el sonido de los pasos de los médicos, los pitidos de las máquinas, todo se fundía en un ruido lejano. Pensaba en todo, los días en el jardín, el picnic bajo las estrellas, el momento en que evitó mi mirada, y supe que no podía soltarla. No importaba cuántas veces Grace me rechazara, ni cuánta enfermedad o edad nos separara. No me iría. Cuando el médico salió y dijo que estaba fuera de peligro, casi me derrumbé de alivio. Pero también supe algo más, a partir de ahora tendría que luchar el doble. No solo contra su enfermedad, sino contra el muro que ella misma había construido en torno a su corazón. Y yo estaba preparado. Grace descansaba en una habitación blanca de hospital. Las luces de neón eran tenues y frías. El pitido del monitor cardíaco sonaba como un reloj, cada latido se mezclaba con la lluvia que golpeaba la ventana. Yo estaba junto a la cama, con el brazo apoyado sobre la barandilla metálica, la mirada fija en su rostro. Desde que la ingresaron, apenas me había movido de allí. Durante el día ayudaba a las enfermeras con recados, y por la noche me acurrucaba en una silla de plástico, durmiendo unas pocas horas. Me decían que me fuera a casa, que descansara, pero no podía. Porque cada vez que cerraba los ojos, veía a Grace desplomada en el suelo aquel día. Una mañana temprano, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, Grace abrió los ojos. Me sobresalté al verla despertar. «¿Aún estás aquí?», dijo con voz ronca, agotada. «Por supuesto», respondí,
poniéndome en pie y acercándome. ¿De verdad crees que te dejaría sola? Intenté sonreír con tranquilidad, pero mi voz aún temblaba. Grace me miró durante unos segundos y luego giró el rostro hacia la ventana. No merezco esto, susurró. Yo sí lo merezco, respondí con voz suave, pero firme. En los días que siguieron hablamos más. No solo sobre su enfermedad, sino sobre su pasado y sus miedos secretos. Supe que Grace había tenido un matrimonio roto, una hija que vivía en otro estado, y un corazón demasiado cansado como para volver a amar. Yo le hablé de mi infancia pobre, de lo perdido que me sentía en este pueblo, y de la primera vez que vi su jardín de flores, donde sentí que había encontrado algo que me faltaba. Una tarde, cuando le subió un poco la fiebre, utilicé una toalla húmeda para limpiarle el sudor de la frente. Al tocar su piel, cálida pero frágil, Grace se estremeció, y luego tomó mi mano. Me quedé inmóvil. Su mano era pequeña y delgada, pero sujeta con fuerza suficiente como para hacerme sentir su presencia. No me miró de inmediato. Solo se quedó en silencio. Sus dedos se entrelazaron con los míos, casi sin querer. Me senté junto a la cama, sin soltarla. Cuando por fin giró la cabeza, nuestras miradas se encontraron. Sus ojos eran profundos, llenos de emociones sin nombre. Nos quedamos callados, dejando que el latido del corazón y el monitor dijeran lo que las palabras no podían. Ese momento duró solo unos segundos, pero fue suficiente para saber que ella comenzaba a abrirme su corazón. No hacía falta decir te quiero. Ni promesas. Solo un apretón de manos, y bastaba. Aquella tarde le pedí a Grace que saliéramos al patio del hospital. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas como aquella vez del picnic. Pero esta vez era diferente. Ya no había distancia incómoda. Nos sentamos en un banco bajo un roble. La noche era tan silenciosa que podíamos oír el viento pasar entre las hojas. ¿Recuerdas la primera vez que miramos las estrellas? Preguntó Grace, con una voz tan suave como si temiera romper el momento. ¿Cómo olvidarlo? Sonreí levemente. Aquella noche supe que te amaba, dije con sinceridad, mi voz tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza. Grace me miró. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos, brillando como un lago. No dijo nada. Solo me miró. Esa mirada, larga, profunda, hizo que todo el sonido del mundo desapareciera. Me acerqué lentamente, lo suficiente para que ella se apartara si quería. Pero Grace no lo hizo. Siguió mirándome. Sus ojos temblaban ligeramente. Sus labios, entreabiertos, respiraban rápido. Cuando la distancia entre nosotros era solo de unos pocos centímetros, pregunté en voz baja. ¿Puedo? Mi voz temblaba por la emoción. Grace asintió levemente. Solo un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que el corazón me estallara en el pecho. El primer beso fue suave, delicado, torpe, pero sincero. Sus labios eran cálidos y tiernos, con un leve sabor salado de lágrimas que no se habían secado. No fue un beso apresurado, sino lento, vacilante, como si ambos intentáramos tocar algo prohibido, pero deseado desde hacía mucho tiempo. Cuando nos separamos, seguíamos sentados cerca, las frentes apoyadas una contra la otra. Grace cerró los ojos y soltó un suspiro suave, un suspiro que era a la vez liberador y tembloroso. Isen, susurró, con la voz quebrada. Tengo miedo. Yo también, respondí, apretando suavemente su mano. Pero me da más miedo perderte. Grace abrió los ojos, y esta vez no apartó la mirada. En su expresión encontré la respuesta que llevaba tiempo esperando. Ya no estaba negando lo que sentía. Esa noche, bajo el cielo estrellado, desaparecieron la diferencia de edad, la enfermedad, los miedos. Solo quedaban dos personas, un chico y una mujer, amándose de la forma más genuina posible. Grace fue dada de alta una semana después. Estaba más débil que antes, pero la sonrisa en las comisuras de sus labios era más cálida, quizás porque por fin habíamos dejado de esquivar el afecto. Aún así, la preocupación seguía en su mirada. Una tarde, con el sol poniéndose tras los pinos, nos sentamos en el porche. El jardín de flores que habíamos cuidado juntos estaba de nuevo en plena floración.
El aroma de la lavanda flotaba en la brisa veraniega. Isen, dijo Grace con voz suave, baja pero clara. ¿Estás seguro de que quieres esto? Me miró directamente, con esa lucha familiar en los ojos. Nunca he estado tan seguro, respondí con voz lenta, pero firme. La miré profundamente para que supiera que no mentía. Grace suspiró, las manos entrelazadas sobre su regazo. Te llevo 27 años. Estoy enferma, y tal vez. Vaciló. La garganta se le apretó. Tal vez no me quede mucho tiempo. ¿Crees que no lo sé? Respondí con una sonrisa suave, aunque la voz me temblaba un poco. El amor no se mide en años, Grace. Se mide en cada día, en cada momento que decidimos compartir juntos. Ella me miró largo rato, con lágrimas asomando en los ojos. ¿No tienes miedo de sufrir? Susurró. Solo tengo miedo de una cosa, dije, tomando su mano. De perderte. Grace tembló levemente. Finalmente, sus manos se aferraron a las mías. Ya no había evasivas. Ni silencios. Ni huidas. Está bien, dijo en voz baja, con una sonrisa entre lágrimas. Sigamos adelante, juntos. Asentí, el corazón latiéndome con fuerza, pero más en paz que nunca. Una semana después, el jardín que habíamos plantado juntos era el más hermoso que había existido. Los girasoles amarillos llenaban el sol. La lavanda púrpura cubría el sendero. El viejo columpio, que yo había repintado de blanco, se balanceaba bajo los árboles. Grace estaba sentada en él, su vestido sencillo ondeando con el viento. Miraba el cielo al atardecer, donde los últimos rayos del día eran una mezcla de naranja, rosa y lila. Se la veía tan en paz que solo deseaba congelar ese instante para siempre. Me situé a su lado, coloqué una mano suavemente en la cadena del columpio y lo empujé con delicadeza. El canto de los insectos en el jardín se mezclaba con el sonido del viento. En ese momento, me dije a mí mismo, no sé qué traerá el futuro. Su enfermedad, la diferencia de edad, los rumores del mundo, todo eso sigue ahí. Pero sé esto, aquí y ahora. Esto es lo más hermoso que he tenido nunca. Y eso, ya es suficiente para elegir seguir adelante. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. La historia entre Isen y Grace puede que no sea perfecta, puede que no siga el patrón habitual de la felicidad, pero es una prueba de que el amor verdadero no se mide por la edad ni por el tiempo, sino por el instante en que dos personas deciden estar juntas, pese a todo lo que haya afuera. Si alguna vez te has sentido perdido, si alguna vez has tenido miedo de abrir tu corazón, recuerda, a veces, lo más hermoso llega cuando menos lo esperamos. Como Isen encontró a Grace, y Grace volvió a encontrarse a sí misma en los ojos de Isen. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal Historias Inesperadas Diarias, para no perderte otras historias emocionales, donde cada día te espera una nueva sorpresa. Nos vemos en la próxima.